Isaías 43. Dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Amén. Esa palabra es para usted. Y se lo voy a volver a decir, a leer. Y usted ponga su nombre ahí donde dice Jacob. Pero ahora, oh Andrés, escucha al Señor. ¿Quién qué? ¿Quién qué? Te creó. O sea, tú no eres producto del Big Bang, y tampoco eres producto de la evolución del mono, por más que se parezca, pero usted no viene de allá. Hay algunos que se parecen mucho. Está diciendo el profeta Isaías: pero ahora, oh Andrés, escucha al Señor, quien te creó. Oh Andrés, el que te formó, dice, escuche, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Si alguien vino aquí sintiendo miedo, Dios le está hablando y le está diciendo: no tengas miedo, porque yo ya pagué por tu rescate. Lo que te atemoriza, ya lo tengo bajo mis pies. Te he llamado por tu nombre. ¿Eres de quién? ¿Eres de quién? Dice: eres mío, te dice Dios. Te dice Dios. Pastor, y yo vine sintiéndome tan mal, tan pecador. ¿Será que esta palabra es para mí? Si toma la decisión de buscar de Jesús, esta palabra es para ti. Y Jesús te dice: eres mío. Eres mío. Y te voy a pelear. Y por eso es que Él te ha dado tantas oportunidades. Porque tú tienes un sello que dice: me perteneces. Porque eres especial para Él. Y porque tiene propósitos contigo. Cierra sus ojos ahí, por favor. Dígale: Señor, gracias porque me has hecho tu hijo. Para poder ser hecho hijo de Dios, yo tengo que aceptar a Jesús. Y aquí está el que nos presenta a Jesús. Él pastorea este lugar. Su misión es revelarnos a Cristo. Oh, precioso Espíritu, haz lo que quieras hacer en esta noche. Navega en este lugar. Aquí está, Señor. Tienes el ADN de Dios. Tienes el ADN de Dios. Desde la creación del hombre, el propósito de Dios fue transmitirle su ADN. Hay que remitirnos al huerto del Edén, cuando Dios crea a Adán, crea a Eva. Hasta el momento eran seres inertes, pero ahí estaba Adán creado. La pregunta era: ¿cómo vamos a hacer que vivan? Me imagino que era la conversación entre la Trinidad. Ese hombre tiene que vivir. ¿Será que le ponemos un motor?
¿Será que le ponemos una batería? ¿Qué hacemos para que el hombre viva? Pero en medio de aquella conversación llegan a la conclusión: no queremos que el hombre sea un simple ser vivo. No queremos que el hombre sea como un animalito más. No queremos que el hombre tenga vida como la tiene una planta. Queremos que el hombre tenga una vida distinta. Queremos que el ser humano tenga una vida diferente, que se diferencie de todos los demás. ¿Qué vamos a entregarle al hombre entonces para que marque la diferencia? Pero ahí, en medio de aquel debate, de aquella conversación, el padre dice: ya lo sé, quiero que el hombre tenga nuestro mismo ADN. ¿Cómo así? Sí, yo quiero que el hombre sea mi hijo. Y quiero que ese ser que acabo de crear tenga la misma capacidad que tengo yo por ser su padre. Quiero que sobre este hombre haya un aliento de vida, haya un aliento que lo vivifique y que lo diferencie de todos los demás seres vivientes. Y dice que así es como el Padre desciende y sopla sobre la nariz de Adán. Ese soplo era el Espíritu. Lo que estaba haciendo el Padre era transmitiéndole espíritu al hombre. Lo que estaba haciendo el Padre era dándole de ese propio ADN. Es por eso que tú y yo somos distintos al resto de los seres vivientes. Y es por eso que cantábamos ahora: yo soy el que tú dices que soy. Yo no soy el que el mundo dice que soy. Por más atravesado que haya sido, por más mala mujer que haya sido, por más mal padre o mal esposo que haya sido, hay una oportunidad, porque esa no es tu naturaleza, esa no es tu esencia. Sobre ti hay aliento del Espíritu, sobre ti hay ADN del Padre, y eso te hace comportarte diferente. Pero lastimosamente el ser humano, a través del pecado, ha distorsionado su ADN. ¿Y qué es el ADN? Científicamente, el ADN traduce ácido desoxirribonucleico. Más fácil de entender de la siguiente manera: las células tienen unas partículas. Se lo voy a leer como lo tengo acá. El ADN está conformado por moléculas que están en el interior de las células, las cuales contienen información genética y la transmiten de una generación a otra. Dice que son unas pequeñas moléculas que están embebidas o están contenidas dentro de las células. Estas partículas contienen información genética. Estas partículas llegan a la célula y le dicen: hey, célula, tú vas a crear la nariz, que sea narizón. Ya. Hay otra partícula que va a la célula de los ojos y le dice: que sean ojos grandes y verdes. ¿Pero por qué? Porque así viene la información. Así me mandaron, hágale. Y así comienza a procesar el cuerpo humano una información genética que fue transmitida ¿por quién? Por su padre. Y eso es hermoso cuando usted comienza a entender por qué decimos que tenemos el ADN del padre. Usted tiene el ADN de su papá. Así su papá haya sido malo. Si su papá caminaba con un pie torcido, seguramente usted camina con un pie torcido. Si su papá era calvo, mi hijo, prepárese porque para allá va. El ADN es transmitido por esta
por estas partículas que cargan información genética. Su hijo se va a parecer a usted, ojalá, y no al vecino, porque si no ya habrían problemas. Pero su hijo, con seguridad, su hija se va a parecer a usted, porque usted le hizo una transferencia genética llamada ADN, y ese ADN tomó cada célula y le dijo: usted no se forma como quiere, usted se forma como yo le estoy diciendo que se tiene que formar. Es narizón, pero es que va a quedar muy feo, de malas, así es el papá, es narizón. Que es orejón, pero hombre, partícula, cambia esa información, no se puede. El padre de él me la puso acá, yo la tengo que transmitir tal cual. Es orejón, no se puede hacer nada. Se van a burlar de él. Que supere los miedos, los complejos, pero no puedo hacer nada. Que coja canales de televisión o que use las orejas para algo, pero para algo le tendrá que servir. Pero usted se mira y usted dice: me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. ¿Por qué? Porque tu papá hizo una transferencia genética sobre ti. ¿Ya va entendiendo la importancia del ADN? Por eso, depende quién sea su padre, usted se va a parecer a él. Y no me refiero al papá físico solamente, me refiero al papá espiritual. Si Dios es tu papá, escúcheme lo que voy a decir. Si Dios es tu papá, te tienes que parecer a Él. Si Satanás es tu papá, te tienes que parecer a Él. Si eres un mentiroso, ¿a quién te pareces? A tu papá. Satanás es padre de mentira. Pero si eres un hijo de Dios, dice la Biblia, porque aquel que dice que es como Él, debe andar como Él anduvo. Eso se llama ADN. La palabra cristiano traduce Cristo o Cristos pequeños. Eso traduce la palabra cristianos. Por allá en Antioquía veían a los discípulos que caminaban como Jesús, hablaban como Jesús. Ya Jesús no se había ido, ya no estaba en la tierra, pero los discípulos habían aprendido y habían adoptado el ADN. Y por donde quiera que iban, hablaban como Jesús, hacían milagros como Jesús, reprendían los demonios como Jesús. Y la gente en Antioquía dijeron: ustedes parecen Cristos pequeños, ustedes son cristianos. Eso traduce la palabra cristiano. Cuando usted dice soy cristiano, no es decir que pertenece a una iglesia ni que pertenece a una religión, porque eso no es cierto. Cuando usted dice soy cristiano, es porque está diciendo: me parezco a Cristo, me parezco a aquel que me ha transmitido su ADN, pienso como Él, hablo como Él, actúo como Él. Eso es tener el ADN de Dios. Tú no puedes decir que eres cristiano simplemente porque vas a un lugar, pero tu comportamiento te hace parecerte a otro padre. Pero aquellos que vienen a la iglesia, pero con su estilo de vida se están pareciendo a Jesús, pueden levantar la mano y decir: yo tengo el ADN de Dios, porque me parezco a Él, porque actúo como Él, porque pienso como Él, porque hablo como Él. Me parezco a Cristo. Me parezco a Cristo. Ese es el ADN. Y desde el principio el propósito de Dios fue que su creación portara su genética, su ADN. Y quiero que vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Pasaba algo, le voy a dar un poco de contexto. Conoce la historia de José, aquel soñador. José termina en Egipto, termina siendo, después del faraón, el hombre más importante, más influyente. Llegó una temporada de hambre.
José, llegan la familia de José, su padre, sus hermanos, llegan allí a Egipto. Allí se encuentran y después de que se perdonan, se abrazan, lloran. Todos los hermanos de Jacob, incluyendo a Jacob, se quedan viviendo en Egipto. Era un buen tiempo para ellos y allí inicia un crecimiento de la raza de los israelitas en medio de Egipto. Y comenzaron a crecer y vivían en familia porque José era uno de los grandes líderes. El faraón de aquel entonces amaba a José y por ende amaba al pueblo de Israel que estaba allí mezclado con los israelitas. Pero dice Éxodo capítulo 1 versículo 6: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero aquí aparece la genética. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más que... Yo quiero que usted note lo que dice acá, versículo 9. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Por más que vivían en el mismo pueblo, había algo que sobresalía. Eso era el ADN que tenía este pueblo. Y dijo: tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Aquí está Satanás tratando siempre de detener al pueblo de Dios. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Pero mire lo que dice el versículo 12. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban, aleluya, y se esparcían. Y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Mire, los israelitas, por más que vivían rodeados de muchos egipcios, estaban en una nación extraña, pero este pueblo sobresalía por una razón muy sencilla. Los israelitas tenían el ADN de Dios. Dios había soplado sobre ellos aliento de vida. Esa generación había crecido. Ellos tenían el ADN de José, ellos tenían el ADN de Jacob, ellos tenían el ADN de Abraham, del patriarca. Ellos tenían ese ADN hacía que se diferenciaran a donde quiera que fueran. Y ese, escúcheme bien, era el propósito de Dios con todo su pueblo. Pero yo quiero decirle algo: en este tiempo ese sigue siendo el mismo propósito de Dios. Ese sigue siendo el mismo plan de Dios. Que usted y yo marquemos diferencia, que usted y yo seamos distintos por nuestra conducta, por nuestra manera de comportarnos. Que la gente diga: este es distinto, por más que es colombiano, por más que vive aquí mismo en Antioquia, por más que nacimos en la misma clínica, pero este hombre tiene algo distinto. Este hombre como que piensa diferente, ese hombre como que es más valiente, como que es más echado para adelante. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama tener el ADN de Dios. Y yo no sé cuántos quieren tener ese ADN en esta noche, pero aquí está el que te lo puede dar. Se llama Cristo Jesús. Yo te lo presento, acéptalo en esta noche. Él te ha traído para darnos ese ADN, aleluya. El ADN que nos hace marcar diferencia. Ese es el ADN que da Jesús. El pueblo no entendía por qué se había convertido en un pueblo tan poderoso. Ni ellos mismos entendían. Yo creo que los niños
Se miraban con un niño egipcio, se apostaban carreras, el israelita siempre ganaba. Hacían pruebas de fuerza, siempre el israelita ganaba. Ellos no entendían por qué, si fuimos criados en el mismo lugar, la misma partera nos trajo al mundo, ¿por qué él es distinto a mí? Por una razón muy sencilla: porque tenemos el ADN de Dios. El ADN de Dios es el que te hace actuar contrario a los lineamientos del mundo. ¿Cómo así? ¿Por qué se daban cuenta que este pueblo tenía un ADN diferente? Se dieron cuenta por una razón muy sencilla: por la opresión. Dice la Biblia que el pueblo comenzó a ser oprimido. Los egipcios comenzaron a oprimir al pueblo. Ellos comenzaron a decir: vamos a ver si son tan fuertes, si son tan distintos a nosotros, vamos a detenerlos, vamos a hacer que esta generación se detenga, vamos a evitar el crecimiento, vamos a evitar la multiplicación. Pero hay una buena noticia: no pudieron, porque el ADN que ellos tenían era un ADN imparable. Mire, yo no sé si usted me está entendiendo. Yo le estoy hablando a hijos de Dios en esta noche y les estoy diciendo: tú tienes el ADN del Creador, y ese ADN te hace indetenible aunque venga la opresión. ¿Sabe qué genera la opresión en un hombre, en una mujer que tiene el ADN de Dios? La opresión lo hace multiplicarse. La opresión saca lo mejor que tiene aquí adentro. Dice la Biblia: pero cuanto más los oprimían, más se fortalecían, más crecían. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva y les dio una palabra, dice: hoy los bendigo, hoy tienen mi ADN. Y esa bendición dice: serás bendecido, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla. De otra forma les estaba diciendo Dios: hoy les doy de mi ADN, y el ADN que yo le doy a un hijo es un ADN de multiplicación. Vas a multiplicarte. Yo hubiera dicho amén. Y te voy a dar un ADN de fructificación. Te voy a dar un ADN de ensanchamiento. No vas a ser pequeño, no vas a ser escaso, porque tienes mi ADN. Por eso es que los cristianos no aceptamos la ruina. Por eso es que los cristianos no aceptamos la pobreza. Por eso es que si usted se acostumbró a vivir en ruina, usted está diciendo: no tengo el ADN de Dios. Porque el ADN de Dios dice: Dios me dio multiplicación, Dios me dio ensanchamiento, Dios me dio la capacidad de gobernar. Así que cualquier espíritu que quiera atormentar, no te dejes asustar. Dios te ha dado un ADN de gobierno. Gobierna, dijo Dios. Dios le dijo a Adán: gobierna. Ese es el ADN que te doy. ¿Por qué estás ahí tirado, Adán? ¿Por qué estás ahí tirada, mujer? Levántate en esta noche, toma tus armas y gobierna, porque ese es el ADN que nos ha dado el Señor. Ese es su ADN. Y el enemigo pensó: vamos a oprimir al pueblo, porque el ser humano, cuando lo oprimen, el ser humano se queda quieto, el ser humano reniega, el ser humano tira la toalla. Cuando llegan los problemas, ahí estaba Satanás hablando con los demonios: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a detener esto? Y por allá llega un demonio y le dice: mire, Satán, ahí es muy fácil, los seres humanos se les ataca con opresión y ellos abortan lo que sea. ¿Quieres ver renegar a un cristiano de Dios? Oprímelo. Haz que él reniegue de Dios. Por eso Satanás quiso atacar a Job con opresión. Por eso cuando Dios le permite atacar a Job, Satanás no lo pensó dos veces. El arma preferida de Satanás para atacar los hijos de Dios es la opresión. Y dice que comenzó a llegar la opresión, y algunos que todavía creían en Dios, que estaban allí, se preguntaban: ¿qué estará pasando? ¿Por qué Dios nos habrá mandado este castigo? ¿Por qué estaremos experimentando esto? Pero pasó algo sobrenatural. La opresión en una persona que tiene el ADN de Dios no lo estanca, lo multiplica.
Se lo vuelvo a decir, la opresión en un cristiano que tiene el ADN de Dios no lo estanca, lo multiplica, lo ensancha, lo engrandece, lo vuelve más poderoso. Así te das cuenta tú que tienes el ADN de Dios, porque la opresión que llega a tu vida no te detiene. ¿Cómo sabes que no tienes el ADN de Dios? Cuando llegas arrastrado aquí. Ay, no puedo más. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo oro, si yo tal cosa. Señor, ¿dónde estás? Ay, Señor, usted no está demostrando ningún ADN de Dios. Usted está demostrando ADN de otro padre que existe por ahí. Pero los que tenemos el ADN de Dios, actuamos como el águila. Utilizamos la opresión, utilizamos la adversidad para volar más alto. Lo que te esté pasando, yo no sé qué tan grave sea, pero te digo, va a ser para bien. Y vas a volar más alto, porque tienes el ADN de Dios. Y el ADN de Dios hace que la opresión produzca ensanchamiento, multiplicación y que te vuelvas poderoso. Lo que todos usaron con la mujer prostituta, lo que el diablo quiso usar para destruirla, fue lo que la llevó a los pies de Jesús. Y aquella mujer que entró humillada, sin mirar a nadie, que se tiró a los pies de Jesús, dice que salió con la frente en alto, caminando derechita, porque sabía que había pasado de tener un ADN del enemigo a tener el ADN de Dios. No sigas caminando cabizbajo, camina con la frente en alto. Sea cual sea la situación que estás viviendo, el ADN de Dios convierte la opresión en una oportunidad para bendecirte. Hace poco contaron un testimonio acá, un testimonio hermoso, porque lo viví muy cerca. Una compañera mía de trabajo, cierto día me llamó desesperada, llorando. Me dijo, por favor, ore por mí, me voy a separar, pasó esto, mi esposo me fue infiel. Estaba muy mal. Yo le dije, tranquila. Me dijo, no, ya tomé una decisión y tengo cita con el abogado la otra semana, porque es así, es. Yo comencé a aconsejarla, pero estaba cerrada. Igual, le dije, ¿quieres que te dé una respuesta bíblica? Si quieres divorciarte, lo puedes hacer. Él falló, perfecto. Pero si lo perdonas, vas a ganar el mejor esposo del mundo. Yo, no, tranquila, igual la decisión es tuya. Él también me llamó, se consiguió mi número, me llamó. Hablé con él hasta la 1 de la mañana, quebrantado, llorando. Oré por él, reconoció y dijo, Andrés, yo fui cristiano y desde que me aparté de Dios comenzaron a pasarme muchas cosas, pero yo quiero que Dios me dé una nueva oportunidad. Yo le dije, mira, la situación está difícil, tengo que ser muy sincero. La mala noticia es que la decisión está muy difícil, porque ella está totalmente decidida allá no más. Pero te tengo una buena noticia, y es que cuando la situación se pone imposible, ahí es donde actúa Dios. Y oramos y empezamos a orar. Cierto día ella me dijo, yo lo había echado de la casa y todo, me dijo, acepté que viniera a amanecer acá porque me da pesar del niño. Y bueno, yo dije, bueno, veo una pequeña nube del tamaño de la palma de mi mano, pero no le dije nada. Después me dijo, él dice que quiere ir a la iglesia.
lo voy a acompañar. Y estando acá, el Espíritu Santo los tocó a los dos. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en ellos. Y el ADN que habían perdido se comenzó a recuperar. Ese hombre lloró toda la celebración. Después, cuando hice el llamado, me acuerdo yo que estaba parado acá justo donde está la cámara. Ese hombre lloraba y lloraba y lloraba. Ahí el Espíritu Santo le estaba devolviendo lo que un día perdió. Le estaba cambiando el ADN que tenía y le estaba devolviendo el ADN de hijo, del cual Dios ya le había dado en algún momento. Y a partir de aquel entonces hubo reconciliación. Y usted ya escuchó el testimonio acá. Hablaba con él esta semana y me decía: Pastor Andrés, usted no se imagina cómo Dios ha transformado nuestro hogar. La esposa que tengo es una esposa muchísimo mejor. Y hablaba con ella y me decía: tengo un esposo que no me merezco. Y yo le decía: ¿te acuerdas cuando te dije lo que Satanás quiso usar para dañar y destruir? Cuando te acerques a Dios, esa opresión Dios la va a utilizar para que haya ensanchamiento y haya bendición. Le dije: ¿te acuerdas? Me dijo: sí, me acuerdo. Y hoy están viviendo un tiempo de victoria. Lo que quizás hoy te esté pareciendo tu peor temporada, tu peor momento de opresión, te está preparando para tu mayor momento de bendición y de victoria. Por una razón muy sencilla: porque tú y yo tenemos el ADN de Dios. Usted no tiene el ADN de un caballo, ni de una vaca, ni de un mico, ni de nada de eso. Usted tiene el ADN de Dios. Y me voy a adelantar en una cosita. ¿Sabe quién es el ADN de Dios? Es el Espíritu Santo. Él es el ADN de Dios. Dice la Biblia: porque no les he dado espíritu de cobardía, les he dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ese es el ADN de Dios. Dios dice: el ADN que yo le he dado a mis hijos también es mi espíritu. Y mi espíritu llega y se activa el poder, se activa el amor y se activa el dominio propio. Por eso una persona que tiene el ADN de Dios es poderosa. Una persona que tiene el ADN de Dios es poderosa. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu. Usted es poderoso. ¿Y qué es el poder? Es la capacidad de hacer lo que su mente le permita pensar que puede hacer. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el poder es esa capacidad para hacer lo que tenga que hacer. El poder es dinamita. El poder elimina obstáculos. El poder te hace andar con paso firme. Dice la Biblia: nos ha dado un espíritu de poder, pero también nos ha dado un espíritu de amor. Nos ha dado la capacidad de amar al otro. Nos ha dado la capacidad de amar a los enemigos. Nos ha dado la capacidad de perdonar. Nos ha dado la capacidad de amar al que está oprimido. Nos ha dado la capacidad de amar al que está menesteroso. Eso despierta la misericordia. Eso despierta la compasión. Y también dice: les he dado espíritu de dominio propio. Cuando tú tienes el ADN de Dios, ¿sabes qué sucede? Tú te alejas del pecado. Cuando tú tienes el ADN de Dios, le dices a la tentación: conmigo no es. Yo ya soy otra persona. Yo ya no le voy a ese tipo de cosas. En mí hay un ADN de santidad. En mí hay un ADN de bendición. En mí hay un ADN de dominio propio. Por eso no tienes excusa en esta noche. Es que la tentación es muy fuerte. Es que el pecado, ay pastor, usted no se imagina. No, yo sí me imagino. Si caíste es porque abandonaste el ADN de Dios. Pero una persona que tiene el ADN de Dios tiene dominio propio, tiene templanza, es abnegado. Pablo decía: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Tengo el ADN de Cristo. El pecado no me mueve.
La tentación no me mueve. Yo soy más que vencedor en Cristo porque tengo al Espíritu Santo. Así que si hoy te sientes pecador, si hoy pecaste, tengo que decirte, por un momento el ADN de Dios se apartó de ti. Pero la buena noticia es que hoy lo vas a recuperar y va a llegar reforzado. Bueno, yo hubiera dicho amén. Hoy lo vas a recuperar y va a llegar reforzado. Isaías escribió: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: no tengas miedo. Dios te dice en esta noche: no tengas miedo, porque el temor no hace parte de mi ADN. Mi ADN dice: yo no te he dado un espíritu de cobardía ni de temor, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dice Isaías: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Usted y yo somos pertenencia de Dios, y eso es lo que Dios te dice en esta noche. Mire, a mí no me importa, y mucho menos a Jesús le importa lo que hayas hecho de aquí para atrás. No le importa. A Dios le importa lo que va a pasar de hoy en adelante. De eso sí te tienes que ocupar. Lo que pasó de aquí atrás, olvídalo. Dios se va a perdonar. Pero lo que pase de hoy hacia adelante sí es responsabilidad únicamente tuya. Y dice Isaías: te he llamado por tu nombre, eres mío. Y mire, cuando una persona tiene el ADN de Dios, mire lo que sucede. Cuando pases por aguas profundas, ¿qué va a pasar? Yo estaré contigo. Eso es lindo. Dios dice: tú eres mío. Y cuando yo soy de Él, Él dice: cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, ¿qué va a pasar? El que tiene el ADN de Dios pasa por grandes tormentas y no se ahoga. Dice: cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás. Mire esto: cuando pases por el fuego de ¿qué? ¿El fuego de qué? Otra vez, la opresión. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás. Por más fuerte que esté la opresión, Dios te dice en esta noche: no te vas a quemar, porque tú tienes mi ADN. Y dice: las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. El ADN que adquirimos cuando nos hacemos hijos de Dios hace que dejemos de ser dominados por el miedo y por el temor. Y dice: el que tiene el ADN de Dios no lo ahogan los ríos de dificultades, tampoco lo quema el fuego de la opresión, porque sabe que ya Dios pagó su rescate y está destinado a vencer cualquier adversidad. Usted vino hoy con un problema, con una dificultad. Usted estaba pensando ir a consultar a Maruja, la bruja de la esquina. Pues yo quiero decirle, quieto en primera, usted tiene el ADN de Dios. Usted no tiene que ir a consultar brujos, usted tiene que ir al monte de la oración, porque una persona que tiene el ADN de Dios sabe que Dios ya pagó, sabe que ese problema que estás viviendo, ya Dios, dice la Biblia, pagó por tu rescate. Usted no tiene que pagar dos veces. Ya Dios pagó por su rescate. Yo no sé qué problema tenga usted hoy, pero para Dios no hay problema que le quede grande. Usted y yo tenemos que saber que constantemente estamos en una lucha. Estamos en una lucha. Porque Dios nos ha dado un ADN, pero gracias al pecado de Adán y Eva, entró otro ADN al mundo. Y cuando entra el otro ADN del padre, el diablo, ya el hombre simplemente elige qué ADN quiere tener. Hay
una historia en la Biblia. Jacob. Dice la Biblia que Jacob, su mamá se llamaba ¿cómo? La mamá de Jacob se llamaba Rebeca. Dice que Rebeca, un día, Jacob, ella tiene a dos hijos, a Esaú y a Jacob. Dice que Esaú sale primero, pero Jacob salió tomándole el pie, como quien dice, era una lucha en el vientre quién salía primero. Salió primero Esaú, le pusieron el cordón para diferenciar, este es el primogénito. Para ellos era importante el tema de la primogenitura porque tenía una bendición y un gobierno sobre todos los demás. Cuando ya crecieron, dice que Jacob amaba más a Esaú, pero Rebeca amaba más a Jacob. Lo dije mal, ¿cierto? Isaac, el que iba a decir era Isaac. Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Así era la cosa. Pero pasa que un día Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Le dice, ¿de qué me va a servir a mí? Igual me voy a morir, entonces sí, dame un plato de lentejas. Y un día escucha Rebeca detrás de la puerta que cuando ya Isaac estaba en los últimos días, llama a Esaú y le dice, quiero que me vayas, cases, porque él era cazador, un cabrito, lo traigas y me lo prepares, porque hoy te voy a dar la bendición. Y ahí estaba Rebeca escuchando detrás de la puerta. Sale corriendo donde Jacob y le dice, mira, ve y tráeme 2 cabritos, los mejores que hayan, y ven y prepáralos porque hoy tu papá te va a bendecir. Y le dijo, pero ¿cómo así, mamá? ¿Y cómo vamos a hacer eso? No, no importa, ve, yo voy a preparar los cabritos y tú le vas a mentir a tu papá y le vas a decir que tú eres Esaú. Él le dice, pero mamá, mira, yo soy lampiño y mi hermano Esaú es velludo. Tú tranquilo, no te preocupes por eso, ve y tráeme lo que yo me encargo. Y así fue como, influenciado por su mamá, Jacob hace una trampa y obtiene la bendición. Tiempo después, cuando Esaú se da cuenta de eso, quiere matar a Jacob. Y su madre Rebeca le dice, ve para donde mi hermano Labán, hermano, y allá te vas a quedar un tiempo. Jacob llega a donde estaba el hermano de ella, Labán, y se enamora de su hija. Y dice que trabaja, le dice, yo quiero trabajar 7 años por ella. Bueno, es Labán el que le dice, trabaja 7 años y te la voy a dar. Él trabaja 7 años y cuando él pensaba que con la mujer que se había casado era Rebeca, resulta que durmió con ella y al otro día abrió los ojos y pegó un grito, porque la que estaba ahí era Lea, la hermana mayor. Y él fue, hizo el reclamo, ¿por qué me engañó? Y él le dijo, lo que pasa es que acá primero se tiene que casar la mayor y no sé qué, trabaja otros 7 años. Y él trabajó otros 7 años. Y ahí sí le entregó a Rebeca, pero le prometía salario, más de 7 veces le cambió el salario, porque Labán era mentiroso. Labán mentiroso, la mamá de Jacob mentirosa. ¿Sabe qué mostraba eso? Mostraba una línea genética, un pecado generacional. Jacob tenía una influencia de mentira que venía por su mamá. Y ahí Jacob, por eso el nombre de Jacob significaba tramposo, significaba usurpador. De esa línea genética, de ese ADN viene esa parte. Pero también dice la Biblia que por el lado del papá era todo lo contrario. Su papá era un hombre de Dios, Isaac era un hombre de Dios, y su abuelo era nada más y nada menos que Abraham. Entonces eso hacía que Jacob todo el tiempo peleara entre 2
naturalezas. Mire, quizás a usted le toca pelear todo el tiempo entre dos naturalezas. Por un lado, la familia de su mamá tenía unas cosas, pero por el otro lado, la familia de su papá tiene otras, y usted tiene que elegir qué voy a hacer, qué voy a transformar en mí. Mire, y eso pasa todo el tiempo con Satanás y con Dios. Satanás quiere influenciarte con su ADN, pero Dios te dice: no mires ese ADN, no sigas ese camino, sigue más bien el mío. Eso le estaba pasando a Jacob. Jacob peleaba todo el tiempo por estas dos influencias, pero me llama la atención en Génesis 35:1, después de que Jacob tiene un encuentro con Dios, él es transformado, él es cambiado. Dice Génesis 35: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2 dice: entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pongan ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Ese Jacob era diferente. El Jacob tramposo, el Jacob mentiroso, había tenido un encuentro con Dios. Ya Dios lo había bendecido, ya Dios le hablaba a él. Ya ese Jacob no buscaba la mentira, ese Jacob consultaba a Dios, hablaba con Dios. Ya ese Jacob tenía el ADN de Dios. Usted en esta noche, por más tramposo que haya sido, por más mentiroso, por más bandido, por más mal hombre, por más mala mujer que haya sido, por más mal hijo, mal padre, lo que sea, hoy Dios quiere transformarte el ADN y decirte: si lo pude hacer con Jacob, un hombre mentiroso, un hombre tramposo que tenía una influencia de su familia maligna, ¿cómo no lo voy a hacer contigo, que estás aquí y que quieres cambiar? El Cristo de la gloria que cambia el ADN está hoy aquí en Templo New Life, y no vas a salir con tu mismo ADN, vas a salir cambiado, vas a salir transformado. La gente dirá: ¿dónde quedó el mentiroso? ¿Dónde quedó el tramposo? ¿Dónde quedó el sicario? ¿Dónde quedó el vicioso? Y tú vas a decir: Cristo me cambió el ADN, Dios me transformó el ADN, Dios me cambió el corazón, el Espíritu Santo vino a mí, el Espíritu Santo transformó mi vida como se la transformó a Jacob en Peniel. Adora al Espíritu Santo en esta noche y dile a él: yo soy, Señor, quien tú dices que soy. Vamos a decirle a él: yo no soy el que el mundo dice que soy, yo soy quien tú dices que soy, y yo soy escogido para cosas grandes. Dile: escogido, dile a él: perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Dile: escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. ¿Qué importa tu ADN? ¿Qué importa lo que hiciste? Llama a Jesús en esa noche. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Dígalo: soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios. Dígalo: sitio hay para. Soy hijo de Dios. soy hijo. Declare eso, declárelo. Si eres hijo de Dios, tienes su ADN. Dilo otra vez: libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios,
si lo soy. En tu casa, En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Soy escogido por ti, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Soy perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, Vas Jesús. conmigo A mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si Yo soy quien dices que soy. Una sola condición para recibir el ADN de Dios. El ADN viene por el Padre. Tus padres te transmitieron el ADN. Asimismo, el ADN de Dios llega a nosotros cuando restauramos nuestra condición de hijos. El ADN no llega porque tú vayas a un templo. El ADN no viene porque tú escuches predicaciones o porque pongas canales cristianos. El ADN tampoco viene porque tu mamá ore por ti e imponga sus manos sobre ti. El ADN viene cuando un ser humano restaura su condición de hijo. Solamente. Y solo hay una manera de restaurar la condición de hijo. Y es aceptando a Jesús. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Pastor, ¿eso quiere decir que no todas las personas, los seres humanos son hijos de Dios? Amigo, así te duela, la respuesta es no. La Biblia dice que solo es hijo aquel que recibe a Cristo Jesús como Salvador. No hay otro. Pero después de que tú lo recibes, después de que tú te humillas ante Él y le dices, Jesús, necesito que tú vengas y me ayudes, me arrepiento. Ese día vas a recuperar tu relación como hijo. Y ese día tu ADN se va a restaurar. Y el ADN de pecado que tuviste va a quedar atrás. Y va a venir el ADN de Dios sobre tu vida. Jesús tuvo una conversación muy interesante. En Juan 8:42 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Mire, Jesús les estaba diciendo aquí, ustedes están creyendo que son hijos de Dios, pero en realidad no lo son. Porque para ser hijos de Dios me tienen que aceptar a mí. Y si no me aceptan, el ADN que tienen ustedes no es el ADN del Padre. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme.
Una señal de que usted y yo tenemos el ADN de Dios es que amamos su palabra. Una señal de que usted y yo tenemos el ADN de Dios es que nos encanta leer la Biblia, nos encanta estudiar la Biblia, nos encanta oír las predicaciones. Eso es una señal de que ahí está el ADN. Dice, y Jesús le siguió diciendo, pues ustedes son hijos. Escuche esto, ojalá no sea para usted esta palabra. Dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Les está diciendo, ustedes tienen el ADN de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes hacen las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. O sea que si usted miente, si usted es mentiroso, usted no puede decir que tiene el ADN de Dios. Usted está manifestando el ADN de Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Y acá a veces categorizamos los pecados, y hay pecados que para nosotros son más grandes que otros. Pero lo que está diciendo la Biblia es, si usted es mentiroso, si yo soy mentiroso, yo soy hijo del diablo, porque Satanás es el padre de la mentira. Y Jesús les estaba diciendo a ellos, por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado?, le decía Jesús. Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. La única forma en que usted y yo podemos tener el ADN de Dios es aceptando a Jesús en nuestro corazón. Hay personas que vinieron hoy con la vida desordenada, personas que nos están viendo de manera virtual, hoy en directo, o que nos van a ver en las transmisiones en diferido. ¿Tienes tu vida desordenada? ¿Tienes tu vida vacía? ¿Vives una vida de derrota en derrota? Ese no es el ADN de Dios. El ADN de Dios estuvo presente en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ustedes tienen mi ADN, van a fructificar, se van a multiplicar y van a gobernar. Si no estás fructificando, si no te estás ensanchando y si no estás gobernando sobre tus adversidades, posiblemente te falte el ADN de Dios. Y el ADN también está presente a través del Espíritu cuando dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El ADN es poder, es amor y es dominio propio. Así que si hoy estás pasando por una situación de esas, yo quiero presentarte a Jesús. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Por eso cuando empezamos a adorar ahora, yo sentía tan fuerte esa presencia de Jesús en este lugar.